Bienvenidas a todas y a todos a una nueva cápsula de Experto Junji. El día de hoy vamos a abordar la importancia del consumo de frutas y verduras, pero por sobre todo, cómo aprovecharlos de mejor forma en la familia, pero especialmente en la alimentación de niñas y niños. Y para conversar sobre este importante tema, sobre todo en el año que fue declarado el año de las frutas y verduras, vamos a estar hablando con Antonia Zócar, quien es nutricionista de la Subdirección de Calidad Educativa de Junji Los Lagos. Antonio, ¿cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Gracias también por acompañarnos desde tan lejos. Les enviamos un saludo a la región y aprovechamos también de enviarle un saludo a todas las personas que están mirando esta cápsula, ya sean familias o también partes del equipo educativo de la comunidad de Junji. Querido Antonio, para partir, preguntarte, como te decía, este es el año de las frutas y las verduras, ¿no? También en un contexto muy importante en el que hemos sabido que hay cifras muy, pero muy preocupantes sobre el aumento de peso en niñas y niños, también el sedentarismo, se generó mucho sedentarismo, sobre todo en la época de pandemia, entonces es muy importante remarcar, ¿no? La importancia de la alimentación saludable. Y en ese sentido, preguntarte, ¿por qué son importantes las frutas y las verduras dentro de la alimentación y qué nos aportan finalmente? ¿Para qué nos sirven? Bien, Beatriz. Primero, bueno, hoy evidentemente partir, ¿cierto?, con un tremendo saludo a la familia, un saludo acá desde el sur de nuestro país, ¿cierto?, el sur de Chile, desde la región de los lagos, para todos y todas. Contarte que sí, lo que estás contextualizando tiene completa relación, ¿cierto?, con nuestra realidad. Efectivamente, nuestro país ya traía una tendencia desde hace ya, estamos hablando de más de casi 2 décadas, de aumento sostenido en las tasas de malnutrición por exceso, ¿ya? Lo cual, hasta el minuto, lo que han ido mostrando las cifras es que esta situación con pandemia se ha ido agravando, ¿ya? No hay una cuantificación real aún. Entendemos que cuando ya se tengan ciertas cifras que partan, ¿no es cierto?, desde esta supuesta normalidad, comience, ¿cierto?, la atención normal de niños y niñas, situación como, por ejemplo, Junge también, que también levanta datos propios de antropometría, ¿cierto?, para conocer de esta situación, también nos va a generar datos que nos permitan tener una realidad un poco más clara sobre esto, ¿ya? Pero sí todo apunta a que la situación país ha empeorado. Respecto a esto, por supuesto que es tremendamente importante lo que pase con frutas y verduras. Ahora, ¿por qué razón? Porque, bueno, hay varias razones desde la perspectiva, ¿cierto?, social, cultural, clínica, que si tú quieres, del desarrollo, que son importantes abordar. Primero, entender que frutas y verduras son parte integrante de la alimentación de los seres humanos desde un principio. O sea, cuando estoy hablando de esto, lo estoy planteando particularmente desde la perspectiva evolutiva. Ya toda la evidencia antropológica apunta de que al entender, ¿cierto?, a los seres humanos como omnívoros, ¿cierto?, se sabe que desde que nos separamos de este tronco evolutivo, ¿cierto?, y nos transformamos de primates en homínidos, las frutas y verduras, al igual que los cárnicos, por ejemplo, desde que éramos cazadores y recolectores, son parte de nuestra alimentación diaria, ya son parte componente, son parte atávica de nuestra alimentación. Y en ese sentido, si tú le atribuyes un rol, ¿qué rol tienen frutas y verduras en nuestra alimentación? Bueno, se han descubierto, ¿cierto? La ciencia ha ido descubriendo todo el rol respecto al funcionamiento que tienen en nuestro organismo, ¿ya? Y tienen varios en realidad. Si pudiésemos resumirlo, sabemos, ¿cierto?, que al ser parte fundamental de la dieta, entre otras cosas, ¿cierto?, nos permiten un equilibrio, el funcionamiento normal de sistemas y órganos. Hoy en día se sabe que frutas y verduras nos permiten, ¿cierto?, resguardar, nos protegen de enfermedades cardiovasculares. Sabemos hoy en día que se relacionan directamente con una menor mortalidad por causa cardiovascular, por cáncer, que hoy día, ¿cierto?, actualmente estamos hablando que a nivel global son cerca de más de 250 millones de muertes prematuras que ocurren, ¿cierto?, en la humanidad. Esto constatado por la OMS a raíz de estas causas que estoy nombrando. Querido Antonio, y por ejemplo, tú te vas a reír, pero yo sé que sirve mucho, por ejemplo, para el estreñimiento.
Por supuesto, por supuesto. En ese sentido es importante como conversar acerca de qué nos Sí. protegen, ¿cierto? Y por qué son importantes. Podemos abordar, ¿cierto?, la importancia de frutas y verduras desde varias perspectivas, ¿ya? Entre otras cosas, sabemos, ¿cierto?, que frutas y verduras aportan, son una tremenda fuente de agua, particularmente, son una tremenda y una muy buena fuente de vitaminas y minerales, ¿ya? Y ahí viene un área un poco compleja porque vitaminas, ¿cierto?, son nutrientes, se denominan micronutrientes porque se requieren en poca cantidad todos los días, pero tienen que estar permanentemente presentes. Ahora, abordar las funciones de vitaminas, ¿cierto?, separarlas y explicar de qué se trata es un poco engorroso. Por lo tanto, una de las cosas que se hace siempre es tratar como de englobar estos conceptos y explicarlos de alguna forma un poco más sencilla. Y una de las maneras de hacerlo es decirle a la gente, miren, podemos contarles, ¿cierto?, que a partir de los colores que tienen Claro. frutas y verduras podemos entender, ¿cierto?, los beneficios, ¿ya? Es así, por ejemplo, como sabemos hoy en día que las frutas y verduras, por ejemplo, de color amarillo y naranja, como por ejemplo manzanas, melones, pomelos, limones, mangos, naranjas, ¿cierto? Mandarinas, zanahorias, ejercen, y por el contenido, ¿cierto?, que tienen de vitaminas y minerales, tienen un rol tremendamente protector contra el cáncer, ¿ya? Nos ayudan específicamente con la salud de la visión, ¿cierto? Particularmente con la visión nocturna, ya son tremendamente importantes. Son específicamente células específicas que están en la retina, ¿ya? Y una de ellas, ¿cierto?, se denominan conos y bastones, y particularmente, ¿cierto?, los bastones, que son células específicas de retina, requieren de estos componentes, ¿cierto?, que nos aportan este tipo de alimentos para, ¿cierto?, mantener el adecuado funcionamiento visual, ¿ya? Hay un par de componentes que es importante nombrar que están presentes en ellos, como por ejemplo el caroteno, ¿ya?, o el betacaroteno, que es un derivado de vitamina A, de hecho una provitamina A vegetal que tiene aquí un rol tremendamente importante. La vitamina C también, ¿ya? El Sí. ácido ascórbico, que es tremendamente relevante, ¿cierto?, no solamente para la salud visual, es un tremendo protector, entre otras cosas, de infecciones, particularmente, ¿cierto?, cuando hablamos de este actual escenario, sanitario, ¿cierto? Cuando hablamos de COVID, la vitamina C también tiene un rol tremendamente importante respecto de la protección y la recuperación de estos cuadros. Sí, bueno, esos son los beneficios, yo creo, inmensos que tienen frutas y verduras. Y preguntarte, Antonio, ¿cuáles son las recomendaciones existentes actualmente para el consumo de frutas y verduras en la población? Y antes de que me responda, yo encuentro tan importante que hablemos de este tema, Antonio, porque uno dirá como, ay, pero sí, es obvio, las frutas y las verduras son buenas. Pero el nivel de consumo de frutas y verduras en este país sigue siendo bajo y también la dinámica alimenticia que hay, sobre todo desde la primera infancia, sigue siendo mala. Entonces, ya, partamos ya. ¿Cuáles son las recomendaciones existentes actualmente? Y después Sí, ya por tanto, vamos a copuchar sobre cómo se sí, consume. absolutamente, absolutamente. Y primero contarles, ¿cierto?, que estábamos hablando de los colores, simplemente abordábamos, ¿cierto?, respecto al amarillo. Las frutas, ¿cierto?, de color rojo, de color verde, también tienen otros componentes que también son relevantes. Algunos se han ido descubriendo, Beatriz, en el camino, ¿cierto?, en estos últimos años de investigación. Por ejemplo, el rol protector, antiinflamatorio, ¿cierto?, antiacción de radicales libres, ¿cierto?, antioxidantes, de agentes fitoquímicos como por ejemplo el licopeno, ya que son de un derivado de ácidos grasos vegetales como los terpenos, ¿cierto? Eh, Particularmente los taninos, ¿cierto? Que son estos compuestos fenólicos o polifenoles que son tremendos antioxidantes que están presentes en la fruta. En el vino también se ha descubierto que están, ¿cierto?, que son protectores del cáncer Claro. particularmente. Y respecto de tu pregunta, por supuesto, el tema puntual del consumo, la tendencia de consumo ha variado mucho en los últimos tiempos. Esto tiene relación particularmente con los cambios de las últimas décadas, que se relacionan, entre otras cosas, con cambios sociodemográficos que ha sufrido o ha tenido cierto el país, particularmente en los últimos 25 a 30 años. Ya ha aumentado, entre otras cosas, el ingreso per cápita, ¿cierto?, de la población.
Esto generó, especialmente después de los años 90, un cambio tremendamente importante en el mercado de alimentos. Ya las familias dejaron de comprar sus alimentos en los negocios del barrio, ¿cierto? Y se generó esta instalación, ¿cierto? Esta implementación de estos grandes mercados, de esta gran disponibilidad de alimentos, ¿cierto? En supermercados, con lo cual, ¿cierto? Esto vino aparejado de también cambios importantes en la oferta de alimentos. La gente comenzó a consumir alimentos mucho más elaborados, mucho más industrializados, ricos, ¿cierto? En nutrientes como azúcares simples, grasas saturadas, ¿cierto? Sodio, y de a poco, ¿cierto? Se fue generando esta disminución en el consumo de frutas y verduras. Esto ha sido una tendencia, ya que se ha generado en los últimos años. Esto no ha afectado también de manera dramática a la población infantil, te comento, Beatriz. Es una de las causas también muy relevantes de por qué hoy en día, ¿cierto? Nuestra población infantil tiene los índices de malnutrición por exceso que tiene, ¿ya? Frutas y verduras, ¿cierto? Son parte de nuestra alimentación. Nuestros niños y niñas, hay que recordar, comienzan a recibirlas desde que se genera, ¿cierto? El inicio de la alimentación no láctea, esto alrededor de los 6 meses de edad, cuando comenzamos, ¿cierto?, a entregarles esta alimentación tipo sopa puré a nuestros niños y niñas, van, ¿cierto?, las recomendaciones que vaya incorporado ya particularmente verduras y frutas, ¿cierto?, en esta preparación, ¿ya? Y a medida que van creciendo, niños y niñas se van incorporando a la alimentación de la familia. Es ahí donde hay un cambio tremendamente importante, porque eso te iba a decir, ahí es cuando de repente se pierde. Exactamente, proceso, exactamente. Sí. Y mantener ese orden, ¿cierto? Esa estructura familiar respecto, por ejemplo, al cumplimiento de los horarios, el sentarse a la mesa, ¿ya? Con esta planificación de alimentación que contenga lo menos ensalada, ¿cierto? El plato de fondo y el postre es tremendamente relevante. Recordar que la OMS ya ha planteado como una recomendación general para la población el que todos nosotros, ¿cierto? Incluyendo ya desde la infancia, podamos consumir a lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, ¿ya? Si tú contabilizas esto y piensas, bueno, si yo me puedo planificar, significa que si consumo, ¿cierto?, en el almuerzo, mi porción de ensalada, mi porción de postre en base a fruta, lo replico a la hora de 11 y por ahí, ¿cierto?, consumo una porción más de fruta o verdura, estaría cumpliendo, ¿ya? Eso en fácil y como regla general. Lo que sabemos hoy en día, y tal como tú lo mencionabas, es que eso está muy por lejos, Beatriz, de cumplirse. Sí, incluso de repente uno ya ni siquiera los dan como snack. Yo me acuerdo que cuando yo era más chica, bueno, hace muchos años atrás, yo era niña, era muy frecuente que se usara el snack, la fruta, la mandarina, la naranja, el plátano. Y hoy en día lamentablemente no se ve que sea así. Es más fácil quizás dar una galleta también, o un jugo alto en azúcar. Y en ese sentido, querido Antonio, mira, tengo la cifra acá. Al menos un 45% de sobrepeso y obesidad infantil hay en este país, según la OCDE últimamente. Entonces, en tu vista también como profesional y experto, hemos hablado que lamentablemente muchas veces se pierde la rutina desde que las niñas y los niños empiezan a consumir alimentos sólidos, cuando ya empiezan a crecer poco a poco. Entonces, ¿qué está pasando finalmente en las familias en Chile? ¿Se está perdiendo esa costumbre de comer frutas y verduras? ¿Cuál es tu análisis como experto? En realidad esto tiene una cantidad de datos y se puede, ¿cierto?, abordar desde varias perspectivas. Yo contarte que esa es una de los elementos que aborda precisamente la ley 20.606, esta famosa ley Super 8, precisamente porque tú hablabas, por ejemplo, de las colaciones, las distorsiones que se fue generando en la población respecto de elementos tan sencillos como las colaciones escolares. Claro. Te digo yo, unos 7, 8 años atrás, incluso, era súper común ver en las góndolas del supermercado cómo se hacían, ¿cierto?, esta venta de productos para colación y que precisamente eran lo que hoy entendemos como productos precisamente anticolación, es decir, tremendamente ricos en azúcares, ricos, ¿cierto?, en grasas saturadas. Yo estoy hablando de golosinas, snacks, ¿cierto? Entonces, una de los objetivos que tenía esta ley era precisamente normar, ¿cierto?, contarle a la gente cuáles son
aquellos productos a través de estos sellos negros, ¿cierto? Mm. Cuáles son los que tienen mayor contenido de estos nutrientes críticos, como así se han denominado, ¿cierto? Para la generación de obesidad y malnutrición por exceso. ¿Ya? Yo Sí. creo que ha tenido una contribución importante esto en hacer conciencia en la familia. Si bien es cierto, las cifras continúan aumentando, pero creo que fue un buen aporte, porque igual hay otras ramas u otras derivadas, ¿cierto?, de la ley que no se conocen, y es precisamente, por ejemplo, la regulación sobre la venta de alimentos en los establecimientos, ¿cierto?, de educación o educacionales. Pero eso también es parte de la ley. Contarte, por ejemplo, que cuando hablábamos de tendencia de consumo y mencionábamos, ¿cierto?, esta baja de consumo de frutas y verduras, si tú lo aparejas a los cambios culturales y los cambios de consumo en la familia, hoy en día, por ejemplo, estudios recientes, hay un estudio que hizo el Ministerio de Desarrollo Social Ujú. en conjunto con Elige Vivir Sano. Elige ver ¿Ya? Exacto, y mencionaba algunos resultados que son, bueno, bastante preocupantes, pero que también van aparejados, ¿cierto? Y se condicen con resultados que se han hecho a través de varios estudios que se han ido realizando en los últimos años. Te Mm. dicen, por ejemplo, que más o menos se estima que el promedio de componentes de una familia en Chile son de aproximadamente 3,3 personas, en promedio, por supuesto, Mm. ¿cierto? Que actualmente se compran mensualmente más de 23,4 litros de bebidas Oh, azucaradas en sí, promedio, ¿ya? Eso es un dato brutal cuando sí. tú entiendes que el contenido de azúcar, de sacarosa, ¿cierto? Azúcar refinada en las bebidas es tremendo. Estamos hablando que son más de 10 gramos de azúcar por cada 100 ml de bebida azucarada. Entonces, saca tus cálculos cuando se consume, ¿cierto? Esta cantidad de bebidas que están consumiendo nuestros niños y nuestras familias. Un dato importante es que estudios también han demostrado que la familia en general en Chile, tal como ha pasado en países, ¿cierto?, donde también ha ocurrido esto, ha ido reemplazando paulatinamente hasta casi llegar a un reemplazo completo del consumo de agua por este tipo de bebidas. Y eso es una Mm. situación tremendamente compleja y preocupante. Eh, Nosotros somos los campeones del mundo en el consumo de pan. No sé si sabías eso, Sí, Beatriz. siempre Sí, salimos en la claramente. lista, en los rankings como primer Estamos lugar. segundos en la lista, te comento. Son más o menos 17,5 kilos al mes, te comento, ¿cierto? En este promedio. Si tú lo divides eso por la cantidad promedio de componentes, perfectamente llegamos a lo que nos dicen los estudios, que son entre 60 y 70 kilos per cápita, ¿cierto?, al año de consumo de pan. Incluso hay estudios que dicen o han demostrado que llegamos casi rayar el kilo de consumo de pan per cápita. Eso es una situación preocupante. Elementos que también nos van dando luces de esto son más o menos el kilo y medio de golosinas que se están consumiendo actualmente en Chile. Entonces, eso te da cuenta de la situación, ¿cierto?, de cómo ha cambiado nuestra tendencia de consumo, y sabemos, ¿cierto?, que se ha ido observando una disminución paulatina en el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, ¿cierto? También otros productos tremendamente importantes para la salud de la población, como los pescados, también han ido disminuyendo, ¿ya? Mm. Bajo esta premisa, por supuesto que estamos súper lejos, Beatriz, de cumplir con esta meta de la OMS de consumir estos cinco porciones al día, Mm. claramente. Es que el chileno y la chilena es muy bueno para la masa y para el azúcar. Eso pasa. Exactamente. Son los Querido, elementos que necesitamos sí, cambiar, por supuesto. sí. Querido Antonio, ya para ir finalizando, ¿qué consejo nos puedes dar también para consumir de buena forma las frutas y las verduras y que tampoco se genere desperdicio? Lo hablábamos antes de iniciar la entrevista. La importancia de aprovecharlas, pero también aprovecharlas de buena forma, porque muchas veces a lo mejor la familia compra un montón de fruta y verdura y finalmente se termina ahí secando, se termina pudriendo. Entonces, ¿qué consejos podemos dar también Sí. para ayudar también al planeta con todo el problema que tenemos con el cambio climático, de comprar, pero comprar también de forma súper consciente? Tampoco se trata como de traernos la feria completa con frutas y verduras. Sí, sí, claramente. Bien, es un área súper interesante, Beatriz.
Simplemente contarte, y para cerrar un poco el tema de las propiedades de frutas y verduras, colgarme un poco de la pregunta que tú habías hecho al Ujú. inicio respecto de la fibra, simplemente cerrar esa parte que es tremendamente Sí. importante. Hablábamos, ¿cierto?, frutas y verduras del agua, de las vitaminas y minerales, ¿cierto?, que nos aportan y que hacen todo este proceso de regulación, de funcionamiento, ¿cierto?, del medio interno. Pero la fibra no hay que desconocer. La fibra no solamente se ha descubierto, y es lo que manejamos todos, ¿cierto?, desde hace bastante tiempo atrás, que regula el funcionamiento del colon, ya genera, ¿cierto?, evitar que se reabsorba todo el agua, Mm. ¿cierto?, del contenido del colon, generar, ¿cierto?, un tránsito intestinal mucho más expedito, más adecuado, generando este arrastre de elementos de excedentes grasos, ¿cierto?, en el intestino, particularmente todos estos componentes químicos que hoy día lleva la alimentación, ¿cierto? Colorantes, edulcorantes, preservantes, también genera la fibra un efecto de arrastre, ¿cierto? De estos elementos que son eliminados adecuadamente por el colon, sino que también hay otra área que se ha ido desarrollando y se ha ido descubriendo, especialmente en los últimos 15 años, y tiene que ver con lo que se denomina el rol prebiótico de la fibra. Es decir, generar este ambiente y ser un alimento importante para nuestra flora intestinal, lo que hoy día, ¿cierto?, se denomina microbiota, ¿cierto?, o probiota, que es esta masa de bacterias que necesitamos, de la cual hemos generado una simbiosis, ¿cierto?, como seres humanos. Tienen un rol fundamental estas bacterias y, ¿cierto?, esta probiota se alimenta, ¿cierto?, de estos prebióticos y puntualmente la fibra tiene un rol tremendamente importante en esto. Ya genera, ¿cierto?, la estabilidad y que funcione adecuadamente esta probiota, entendiendo que toda la información que se tiene hoy en día indica que el colon, ¿cierto?, no solamente tiene un rol fundamental como parte del tracto digestivo, sino que también ya muchos especialistas lo consideran parte del sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, esta conexión entre nuestra probiota y nuestro sistema inmune es directa. O sea, lo que pasa con uno afecta Al directamente al otro. otro. Entonces, por eso es que es tan relevante el consumo de frutas y verduras. En realidad hace, ¿cierto?, este escenario global de por qué es importante consumirla. Esto simplemente aumenta la evidencia de por qué es beneficioso. Respecto Mm. de lo que mencionas, Beatriz, en relación al uso de los alimentos, te comentaba que es tremendamente interesante porque es un área que se está estudiando desde hace ya algún tiempo. En Europa hay una preocupación súper fuerte por entre comillas, uso de alimentos. Ahora, si lo miras desde otra perspectiva, es no solo el uso, sino que el mal uso de los alimentos, que lleva, ¿cierto?, a que los países, entendiendo, ¿cierto?, esta gestión global sobre las áreas productivas y el consumo de alimentos, generen, ¿cierto?, una gran cantidad de desperdicio y finalmente alimento que podría ser incluso apto para el consumo que termina eliminándose, ¿ya? Como digo, a lo mejor en Chile no hay como un desarrollo tan grande de información, o por lo menos en conciencia colectiva a nivel de población. Sí es un tema que se está trabajando bastante en Europa, ya se sabe, Beatriz, que a nivel global, particularmente los países industrializados, ¿cierto?, los países OCDE o el primer mundo, eliminan más o menos un tercio del total de alimentos producidos son completamente eliminados, ¿ya? Este concepto en realidad ni siquiera tiene una denominación específica, se habla de derroche, mal uso, pero no está todavía incluso englobado en un concepto general para poder abordarlo, pero sí es una temática que por lo menos a organismos como la OMS y particularmente a la FAO le preocupa mucho, entendiendo que si tú hablas o entiendes de las cadenas productivas, ¿cierto? Y a nivel distributivo, entre los países que tienen más y los que tienen menos, ¿cierto? Tenemos situación, por ejemplo, de países como África, Centroamérica, algunos países asiáticos que sufren, ¿cierto?, de inestabilidad, de carencia de alimentos, y por otro lado tienes países, ¿cierto?, que lo están votando. Esto no es un problema que no afecte a Chile, ¿ya? En Chile también ocurre, y si revisamos precisamente lo que ocurre en nuestras familias, nos vamos a dar cuenta que nos pasa permanentemente, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede hacer respecto a esto? Por supuesto que hay áreas que se abordan, ¿cierto?, con soluciones de tipo global, ¿cierto?, desde las cadenas
productiva, desde el área distributiva, ¿cierto? Y también qué es lo que pasa en la economía doméstica, qué es lo que pasa dentro, ¿cierto? O al interior de las familias. Y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, Beatriz. Primero entender, por ejemplo, de manera simple, por qué pasa este mal uso o por qué eliminamos tantos alimentos que muchas veces se podrían consumir, ¿cierto? Causas, por ejemplo, pueden ser sociológicas, el tema de la estructura familiar, el tema de los tiempos que dedicamos, ¿cierto?, entre el trabajo, los hijos, muchas veces no nos preocupamos de esta planificación, falta de planificación. ¿Qué vamos a comprar? La pregunta es si compramos respecto de lo que realmente vamos a utilizar en la semana. Son muchas veces preguntas que no nos hacemos al momento de ir al supermercado o ir al lugar donde nosotros adquirimos alimentos, que es un tema importante. Desconocimiento, Beatriz, de los procesos vinculados con los sistemas de conservación. Y esto a todo nivel, ya desde los sistemas distributivos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las cadenas de frío? ¿Qué pasa con, por ejemplo, las fechas de vencimiento? Se pueden cometer errores tanto en la distribución y también, por ejemplo, a nivel local en nuestras familias. Conocemos, por ejemplo, cuáles son las fechas de caducidad de los alimentos que estamos comprando, cuáles vamos a utilizar primero. Conocemos bien qué es lo que pasa cuando un alimento se descongela, ¿ya? Si, por ejemplo, nos sobra alimento o nos sobra preparación o comida que hemos preparado, ¿podemos guardarla? ¿Es factible volver a utilizarla? Esos son elementos que se vinculan, ¿cierto?, con este sistema de conservación. Prácticas comerciales, Beatriz, ¿ya? Especialmente en los países OCDE, en los países desarrollados, lo que pasa, ¿cierto?, a nivel de alimentación colectiva es tremendamente, si tú lo quieres ver desde la perspectiva de la calidad, por supuesto, el dueño del restaurante, el dueño, ¿cierto?, de estas cadenas grandes de entrega de alimentos frescos, le interesa, ¿cierto?, entregar un muy buen producto. Pero muchas veces esa medición de los calibres, de la calidad, por márgenes muy pequeños, hacen, por ejemplo, que una fruta, que un sándwich, ¿no es cierto?, preparado, pasen o no pasen estos filtros, y lo que no pasa se bota inmediatamente. Y estas cadenas, ¿cierto?, de alimentación colectiva muchas veces botan toneladas de alimentación preparada que perfectamente podría ser consumida. Y eso es una situación, ¿cierto?, que ocurre en estos países. Y yo te comento, por ejemplo, que ya en Estados Unidos, en Europa, hay iniciativas que se están implementando desde lo legal para prohibir, ¿cierto?, que en estas locales, respecto del área de alimentación colectiva, se vote lisa y llanamente, ¿cierto?, aquellos alimentos que no pasan con esta evaluación de calidad, ya que es un tema tremendamente importante. Recomendaciones para esto a nivel familiar, Beatriz. Bueno, hay varias, un poco lo que estábamos conversando recién. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con nuestra planificación al momento de adquirir alimentos, al momento de consumirlas? Por ejemplo, estamos consumiendo frutas de la estación, ya que sería ideal consumir, ¿cierto?, preferirlas primero, ya para que son alimentos que tienen una menor vigencia, una menor duración, y consumirlas, ¿cierto?, de manera más inmediata, para evitar, ¿cierto?, que precisamente se puedan eliminar grandes cantidades simplemente por no consumo. Planificar las compras, Beatriz, es tremendamente importante. Sí. Planificar las compras durante la semana, durante el mes, ya, y no comprar más allá de lo que pensemos o entendamos, ¿cierto?, que vamos a utilizar. Ya muchas veces estas compras se hacen de manera automática y no planificamos efectivamente la cantidad de alimentos que vamos a comprar respecto de lo que realmente vamos a consumir, ya que es importante. Preparar por ahí también la cantidad justa de alimentos de manera diaria. Ya muchas veces en este afán por alimentar, ¿cierto? También por falta de planificación se prepara mucha más alimentación de la que deberíamos. Y finalmente se termina botando. Se termina botando, efectivamente. Sí. Hay varias otras iniciativas, el uso de las composteras. Yo no sé si tú has escuchado hablar de eso. Sí, quizás incluso en jardines infantiles de Junji. Se está trabajando el tema de las composteras, y efectivamente, a partir de todos estos desechos orgánicos, ¿cierto? Desechos de la preparación de la alimentación y de la alimentación incluso que no vamos a utilizar, se puede utilizar, ¿cierto?, en esta preparación orgánica, ¿cierto?, para producir tierra vegetal, que es una forma de generar reciclaje, ¿cierto?, y disminuir el impacto ambiental de esta alimentación que no se utiliza.
Así es. Bueno, el llamado, como nos indicaba Antonio, es finalmente hacer un consumo y también una compra consciente sobre lo que son los alimentos, pero especialmente también frutas y verduras. Nosotros como Junji hace algunas semanas sacamos una campaña en redes sociales que es una campaña de vida sana, que se llama Vida Sana en Familia. Y por ejemplo, el que nos está acompañando Antonio el día de hoy también es parte de este proceso de generar conciencia sobre la alimentación saludable. Y también generar conciencia sobre el rol que tiene el adulto responsable en la alimentación de una niña y un niño, porque finalmente quien compra esa bebida azucarada, quien compra alimentos altos en azúcar o en sodio o en grasa saturada es el adulto, no la niña y el niño, así que ahí la responsabilidad es de nosotros como adultos responsables en lo que se le da a niñas y niños, sobre todo en esta época en que hay cifras súper, pero súper preocupantes sobre los niveles de obesidad que hay en la población infantil. Querido Antonio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si No, nos quieres entregar unas palabras para la despedida, por favor. no, eso, yo creo que queda clarísimo el llamado que estás haciendo Beatriz. Poner ojo y énfasis, ¿cierto?, en esta, entre comillas, retorno a la normalidad. Atender a estas consideraciones. Hay un trabajo tremendamente importante que también hacemos como institución a nivel de nuestros establecimientos, ¿cierto? Estos son lo que denominamos temas transversales, la alimentación, la actividad física, ¿cierto? Acá no la abordamos directamente, pero implica o tiene una implicancia, perdón, directa en el estado nutricional de nuestros niños y niñas. Y el llamado es a eso, ¿cierto? A observar, a revisar estos elementos por parte de la familia y, por supuesto, que aportan de manera directa en el adecuado crecimiento y desarrollo de nuestra infancia. Así que eso, Beatriz. Bueno, Antonia Zócar, nutricionista de la Subdirección de Calidad Educativa de Junji Los Lagos, muchas gracias por acompañarnos durante esta cápsula de Expertos Junji. Por supuesto, también un abrazo a todas las personas que han visto esta cápsula, ya sea por nuestra plataforma de Facebook y también por nuestra plataforma de YouTube. Un gran abrazo a todas y a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.